¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Archivo 411. Hoy en esta noche vamos a irnos al capítulo 8 de esta segunda temporada que dominamos historias. Hemos relatado algunas muy buenas historias de terror, de suspenso, icónicas de nuestra localidad, pero también icónicas con historia. Entonces, hoy no es la excepción para este siguiente capítulo. Ya vamos encaminándonos a la recta final. Viene una tercera temporada que estamos construyendo con bastante esfuerzo, el cual esperemos que sea de su agrado, de tu agrado a futuro, porque vienen algunas sorpresitas. Y ya estamos desde ahorita también planificando un poco de lo que es la cuarta temporada. Así que a Archivo 411 le estamos dando esa proyección que desde un principio hemos estado queriendo. Así que gracias también a los que nos han dado el apoyo aquí al estar escuchando ciertos relatos, al haber analizado en una primera temporada algunas evidencias que también eso fueron muy positivas, muy productivas y que pues no te has despegado de nuestro contenido. Así que pero muchas gracias. Hoy vamos a iniciar con un par de relatos, pero ambos tienen un sentido bastante especial. Así que vamos a comenzar con nuestro relato número uno. La última misa. Hay iglesias que inspiran paz, pero también existen templos donde el silencio resulta más inquietante que cualquier ruido. Lugares donde las puertas permanecen cerradas, no por abandono, sino porque quienes viven cerca aseguran que, después de anochecer, es mejor no acercarse. La historia que estás por escuchar ha pasado de generación en generación. Nadie sabe con certeza cuándo ocurrió, pero todos coinciden en un mismo detalle. Todo comenzó durante una misa celebrada en plena madrugada. En aquellos años era común que un sacerdote abriera las puertas del templo para recibir a viajeros y campesinos que regresaban tarde de sus jornadas. Las misas nocturnas eran parte de la rutina del lugar, hasta aquella noche. Dicen que el templo estaba lleno de lo habitual. Las velas iluminaban apenas los bancos de madera. El aire era frío y el silencio solo era interrumpido por la voz del sacerdote. Entonces ocurrió. Las campanas comenzaron a sonar, una, dos, tres veces. El viejo reloj marcaba exactamente las 3:33 de la madrugada. Lo extraño era que nadie encontraba el campanario. El sacerdote levantó lentamente la mirada, guardó silencio durante unos segundos y con un tono completamente diferente al que había usado durante la ceremonia, dijo: pase lo que pase. No volteen hacia la parte de atrás. Los asistentes se miraron entre sí. Nadie entendía lo que ocurría. Todo permaneció en absoluto silencio, hasta que una mujer, incapaz de controlar la curiosidad, giró lentamente la cabeza. Años después intentó explicar lo que vio, pero jamás pudo hacerlo. Solo repetía una frase una y otra vez. No era una persona, pero estaba sentada como si lo fuera. En ese instante, las velas comenzaron a apagarse, no todas al mismo tiempo, una por una, como si algo invisible caminara por el templo, extinguiendo cada llama a su paso. La oscuridad se apoderó de la iglesia y después silencio absoluto. Cuando amaneció, las puertas del templo permanecían abiertas. Los habitantes acudieron pensando que encontrarían a los fieles, pero el lugar estaba completamente vacío. No había sacerdote, no había asistentes, no había señales de que durante la noche hubiera una misa. Solo permanecía un objeto sobre el altar, el antiguo libro de registros, abierto en la última página. Quienes lo encontraron aseguran que había una frase escrita con una tinta tan fresca que aún parecía húmeda. Nadie reconoció aquella letra. El mensaje decía únicamente: la misa no terminó, solo cambió de lugar. Desde entonces,
comenzaron los rumores. Personas que pasan cerca del templo durante la madrugada aseguran que, exactamente a las 3:33, las ventanas vuelven a iluminarse, no con electricidad, sino con el resplandor de decenas de velas, aunque la iglesia permanezca cerrada con cadenas y candados. Otros afirman escuchar cánticos en un idioma que no comprenden, voces profundas antiguas, como si una ceremonia continuara celebrándose al otro lado de las puertas. Hay quienes por curiosidad han intentado asomarse por las ventanas, pero aseguran que jamás logran distinguir a los asistentes. Solo alcanzan a ver siluetas inmóviles ocupando los bancos, con la mirada fija hacia el altar, esperando, como si la misa nunca hubiera terminado. Los habitantes de la zona ya no hablan de una iglesia embrujada, hablan de una ceremonia que continúa celebrándose desde hace décadas. Una misa a la que nadie debería asistir, porque cuentan que, si las campanas vuelven a sonar a las 3:33 de la madrugada y decides cruzar esas puertas, es posible que encuentres un lugar para sentarte. Lo verdaderamente aterrador es que quizá nunca vuelvas a salir cuando la misa termine, porque hay ceremonias que no fueron hechas para los vivos, y una vez que ocupas uno de sus bancos, tu nombre podría convertirse en el siguiente registro de un libro que jamás deja de escribirse. Interesante nuestro primer relato. Cuando hablamos de este sentido de la iglesia, no sé si les ha pasado en algún momento a ustedes, pero por ejemplo, en mi caso, cuando yo de niño asistía a ciertas ceremonias, incluso de niño en mi casa, el ver la figura de los Cristos en la cruz me causaba un terror, me causaba un miedo. O sea, y todavía a la fecha, si he asistido a alguna iglesia y ver un Cristo en el altar, me da un miedo. No sé por qué, no sé si coincidan ustedes conmigo, en algún momento lo hayan sentido, pero el ver la imagen del Cristo grande en la cruz, eso me ha causado un terror y eso lo traigo desde niño. Eh, a la fecha pues no voy muy seguido a la iglesia, pero si en algunos momentos me ha tocado ir, es algo que no se me ha borrado completamente. Misterios abordan las iglesias, algo pasa en las iglesias que se llenan de ese tipo de energía. Ya sabemos todos los movimientos que tiene la parte de la espiritualidad, entonces pues es un lugar que posiblemente atraiga. Y en esta leyenda marca algo muy particular, ¿no? ¿En algún momento hemos escuchado una misa a estas horas de la noche? Claro que no. Posiblemente sí, en los tiempos anteriores, tiempos antiguos. Pero actualmente no lo hemos escuchado. Pero ahora imagínense que en algún momento, ahí es donde se debería de notar lo más interesante. Si en algún momento pasamos cerca de una iglesia y podemos ver alguna iluminación de este estilo, pues es que algo fuera de lo normal está pasando. Y esta leyenda nos da ese mensaje, ¿no? De que las puertas están abiertas a esa hora para ti, pero no sabemos si vayas a salir. Así que los grandes misterios de los templos, en este caso iglesias, eh, tenemos muchísimas en México y muchas de ellas pegadas a antiguas haciendas, ¿no? Eh, Allá en el lugar donde voy regularmente a veces de vacaciones, en el estado de Durango, está la capilla y está pegado a una ex hacienda. Entonces era muy común que las construcciones fueran así. Ahora imagínense todas las energías que, por ejemplo, en el caso de esa iglesia, pues abajo están enterrados los antiguos dueños. Es como aquí en Ciudad Juárez, si han visitado la Misión de Guadalupe, uno de los templos más antiguos de nuestra localidad, también tienen algunas placas de personas que están sepultadas por debajo de la capilla. Y obviamente pues esa es uno de los templos en Ciudad Juárez más antiguos. Pues a raíz de ahí se funda un poquito nuestra ciudad. Entonces pues ahora imagínense toda la energía
sumamente cargada que pueden tener ciertas capillas, templos o todo esto. Así que si a ti te ha pasado algo en una historia, una leyenda que conozcas que hable de templos, de iglesias, déjanos tus comentarios. Vámonos al segundo segmento que vamos a analizar el día de hoy, que es nuestro segundo relato, y este segundo relato lleva por nombre La mujer del Panteón de Zaragoza. Los panteones son lugares donde descansan miles de historias. Algunas quedaron escritas sobre una lápida. Otras sobreviven en la memoria de quienes aseguran haber visto algo imposible entre las tumbas. Esta historia ocurrió hace varios años, cuando lo que hoy conocemos como una de las colonias más representativas de Ciudad Juárez todavía conservaba el ambiente de un pequeño poblado apartado de la ciudad. Ahí se encuentra uno de los panteones más grandes de la región, un lugar que, además de albergar miles de sepulturas, ha sido escenario de incontables relatos paranormales. Muchos acuden por respeto, otros por curiosidad, y algunos simplemente para comprobar si las historias son ciertas. Fue precisamente esa curiosidad la que llevó a un grupo de jóvenes a ingresar al panteón una tarde. La intención era recorrer los pasillos, tomar fotografías y descubrir si realmente ocurría algo fuera de lo normal. En aquellos años no existían las cámaras digitales. Cada fotografía debía revelarse días después. Así que, mientras caminaban entre las tumbas, disparaban la cámara sin imaginar lo que encontrarían más adelante. La visita terminó sin incidentes. No escucharon voces, no vieron sombras, no sintieron nada extraño. Pensaron que todo había sido una simple excursión, pero cuando finalmente revelaron el rollo fotográfico, descubrieron algo que les hizo olvidar para siempre aquella tranquilidad. En 2 fotografías aparecía una mujer. Ninguno de ellos recordaba haberla visto durante el recorrido, y había un detalle imposible de ignorar: no tenía rostro. Su cara era completamente oscura, como si la imagen hubiera sido borrada. Vestía un largo camisón blanco que contrastaba con las lápidas y permanecía inmóvil entre las tumbas. Los jóvenes revisaron una y otra vez las fotografías. Pensaron en un error de revelado, en un defecto de la película. Pero si la figura aparecía únicamente en esas 2 imágenes, siempre en un lugar distinto, siempre observando hacia la cámara. El miedo era tan grande que decidieron investigar. Preguntaron a personas que vivían cerca del cementerio, y fue entonces cuando escucharon una historia que ya era conocida entre los vecinos más antiguos. Décadas atrás, una mujer atravesaba diariamente ese camino para dirigirse a su trabajo. Era parte de su rutina, hasta que una tragedia terminó con su vida muy cerca del panteón. Desde entonces, varias personas aseguraban verla caminar entre las tumbas durante la madrugada, siempre vestida de blanco, siempre sola, y según algunos testimonios, sin mostrar jamás su rostro. Cuando los vecinos vieron las fotografías, guardaron silencio. No les sorprendió la aparición. Lo que realmente los inquietó fue otra cosa. Era la primera vez que alguien lograba captarla en una imagen. Con el paso del tiempo, aquellas fotografías comenzaron a desaparecer. Algunos dicen que se perdieron, otros aseguran que fueron destruidas por el miedo que provocaban, pero la leyenda permaneció. Hasta el día de hoy, trabajadores del panteón y personas que han visitado el lugar aseguran haber visto una mujer caminando lentamente entre los pasillos. Siempre llevaba un largo camisón blanco. Nunca responde cuando alguien le habla, y cuando intenta acercarse, simplemente desaparece entre las lápidas. Dicen que quienes la encuentran tienen la extraña sensación de que ella no está buscando salir del panteón. Está buscando a alguien que la acompañe en su eterno recorrido, porque hay quienes afirman que si llegas a verla de frente, lo peor no será descubrir que no tiene rostro. Lo verdaderamente aterrador será darte cuenta que, mientras tú la observas, ella también
lleva varios minutos mirándote a ti. Las fotografías y videos en algún momento han captado muchísimas cosas. Y este relato lo construí en esta parte de la historia porque a nosotros nos tocó vivir esa experiencia de la fotografía. Lastimosamente esa fotografía del Panteón de Zaragoza se nos perdió. Sí, en realidad pues la cámara no pertenecía a mí, así que pues las fotos no me pertenecían y se las terminó quedando una persona. Ya no sabemos qué pasó, se perdió la huella, se perdió el contacto con estas personas, pero en la memoria lo tengo de que esa fotografía fue uno de los par de aguas que marcó el inicio de saber o de meterme de lleno a este índole de la investigación, sobre todo a raíz de la evidencia. Esa fotografía marcó muchísimo porque fueron dos. Una, al primer clic se toma la foto y sale la silueta de una mujer, pero a mitad de aquí, como de aquí de la barbilla hacia abajo, y se le nota su túnica, su camisón blanco. La segunda fotografía es tomada al mismo lugar, pero esa figura se ve ya más lejana, se ve más adelante. Lo curioso es de que se vuelve a tomar una tercera fotografía al mismo lugar y en la tercera foto no aparece nada. Regularmente estábamos tomando de tres fotos por los lugares donde estábamos caminando y esa salió así en 3 tomas. Entonces, para quienes ubiquen el Panteón de Zaragoza, pues es uno de los panteones también con bastante historia, porque muchos años atrás, pues Zaragoza se llevó a cabo como si fuera un pequeño pueblo. Ahora es una de las colonias más antiguas dentro de nuestra localidad, que es Ciudad Juárez. Entonces, si tú vives alrededor y te ha pasado alguna historia relacionada al Panteón de Zaragoza o alguien que haya escuchado una historia con respecto al Panteón de Zaragoza o en más cualquier otro panteón en el que les haya tocado visitar hasta por curiosidad, no duden en dejarnos sus historias. Así que con esto terminamos nuestros 2 relatos de esta tarde noche y esperando que hayan sido de tu agrado llegar a esto, ¿no? Ya nos quedan 2 capítulos más, vamos a proyectar otras 4 historias más y posteriormente pues enfocarnos a la tercera temporada de Archivo 411. Así que no queda más que agradecerte que nos hayas apoyado, que nos estés apoyando. No se te olvide apoyar el cómic que estamos construyendo, que es La Guardia de las Sombras Obscuras, así le denominamos, en donde estamos participando en este caso tres canales de índole paranormal, que es el Barón de las Historias, Gerard Dark y el Purgatorio. A raíz de esta historia que se está trabajando con la Guardia de las Sombras Oscuras, es donde surge ya Archivo 411. Así que en el cómic todavía no lo arrojamos, quizás más adelante se haga nombramiento, pero en nuestra página de Facebook se está subiendo capítulo tras capítulo. En este caso periódicamente ya lo estamos haciendo los viernes, así que no dudes en apoyarnos en lo que es el cómic de La Guardia de las Sombras Obscuras. Así que próximamente si vienen algunas colaboraciones, de hecho en la tercera temporada ahí viene un par de colaboraciones que ya hicimos y ahí vamos a trabajar en eso, lo vamos a proyectar. Así que en La Guardia estamos ahí trabajando en conjunto para seguir llevando proyección paranormal desde nuestra localidad a otros lugares. Así que pues no queda más que agradecerte. No te olvides apoyarnos en nuestro canal X Esteban 411 y en nuestra página de Facebook, lo que es Archivo 411. Así que mi nombre es Esteban y nos escuchamos a la próxima. Hasta luego.